a Jesús. Ellos le decían, veamos el versículo número 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Ellos eran lo que los fariseos eran lo que ellos estaban recriminando al Señor Jesús. Le decían, ¿cuál era su posición? Ellos estaban poniendo, sin lugar a duda, la tradición antes de lo que Cristo había enseñado. Antes de lo que la ley enseñaba, ellos estaban diciendo por qué ellos quebrantan la tradición. ¿Cuál era esa tradición de los ancianos? Solamente, amados hermanos, era una mera abolición antes de las comidas. En esto ponían tanto énfasis, y déjame decirle que hasta hoy en día usted puede entender y puede escuchar y puede investigar, y hasta hoy en día el pueblo de Israel pone tanto énfasis en no mezclar los alimentos, en no comer aquello junto con esto. ¿Por qué? Porque es lo que ellos mismos han interpretado, de lo que otro rabino ha creído, de lo que otro ha leído, de lo que otro ha pensado, y han traducido lo que un rabino piadoso ha creído acerca de lo que dice ese otro, de tal manera, amados hermanos, que están muy lejos hasta hoy en día. Y en el tiempo de nuestro Señor vemos que ellos ponían como muy firme las tradiciones. Note esto, lo ponían como su ley. Así lo practicaban ellos. Y no solamente lo practicaban, lo imponían a los demás con tanto rigor que no les importaba comer con aquella compañía de aquellas personas que no se lavaban las manos. ¿Cuál era según ellos la transgresión que veían en los discípulos? Que habían cometido, que no se habían lavado las manos y por tanto habían quebrantado la costumbre que habían puesto los rabinos. Tal costumbre era recomendada, claro, por la higiene y era aceptada y se entendía que era importante lavarse las manos, pero los fariseos estaban diciendo, ellos han quebrantado la tradición. Delante de ellos era por muy grande ofensa haber quebrantado la tradición, que esa tradición llegaba al punto de llegar a ser religión. Y eso es el que es el judaísmo, amados hermanos. Mucha gente hoy en día se llaman judaizantes porque lo que están haciendo es levantar la tradición de los rabinos y poniéndola como una religión. Y sin lugar a duda, las sinagogas es lo que se está llenando de personas que están tratando de guardar tradiciones de hombres como una religión. Ellos dicen, tienen que guardar 600 mandamientos para poder acercarse a Dios, para verse. En la sinagoga de aquí, de la ciudad donde vivimos, hay una pintura dentro de la sinagoga y hay una balanza. En esa balanza los rabinos explican que tienes que hacer muchas buenas obras en tu vida, pero en el día del juicio, tus buenas obras van a ser pesadas para ver si vas a poder ser justificado por tus buenas obras para entrar al paraíso con Dios. Amados hermanos, ¿qué tan lejos de la verdad? Nuestro Señor Jesucristo no enseñó eso. El Mesías prometido no enseñó eso. La ley no enseña eso. La ley enseña, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que enseña la ley. Y si usted se da cuenta a través del Evangelio, a través de lo que Mateo escribió, acerca de lo que Lucas escribió, acerca de lo que Juan escribió, Cristo en cada enseñanza les ponía a sus discípulos el énfasis en la fe en el Señor, en la fe en el Salvador, en la fe en el Creador y Redentor del universo. Y aquí los discípulos, notemos algo importante, que estaban poniendo la costumbre, la tradición, al punto de ponerla como una religión. Es imposible quebrantarla, es inaudito. Los discípulos sabemos y entendemos que cuando Cristo les tomó, eran, aunque iletrados, sabían lo suficiente como para no tener este concepto de la ley y por eso no se cuidaban de observarla.
La Biblia nos dice, amados hermanos, en Colosenses 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, decía Pablo a los de Colosa. Cosas, dice, que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo a los de Colosas? Sí, esta tradición les ayuda, pero no hay un cambio interno. No te muestra el pecado, pero no te cambia, no te limpia, no te transforma tu ser a una nueva criatura. Por eso es importante, si hemos muerto en Cristo, les dijo Pablo a los de Colosas, tienen que dejar eso, esa observancia de las tradiciones de los hombres. Y volvemos nuevamente a nuestro pasaje. ¿Qué era lo que los escribas le recriminaban a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era la acusación contra los discípulos? Les acusaban de la transgresión ante Jesús, de que quebrantan, transgreden. Tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos. Es inaudito, no puede ser posible. Y amados hermanos, cuando estamos con un hebreo y con un hebreo que practica el judaísmo, es un judío que va a ser celoso de las tradiciones de los ancianos, porque así le han enseñado, porque no sabe, porque ha sido engañado, y porque el que le ha enseñado, amados hermanos, también ha sido engañado. No conoce la verdad, no conoce la luz de la verdad de la palabra de Dios. Ellos se concentran a estudiar y a leer oraciones de rabinos impuestas a ellos mismos, que han sido impuestas a través por generaciones. Hace 2-3 años atrás posiblemente asistimos a un evento en las afueras de la ciudad, un evento de la sinagoga, sembraron un árbol por la paz. Nos invitaron unos amigos hebreos y la mayoría eran jóvenes y familias jóvenes, y dentro de ellos algunos conocidos nuestros, cristianos, hebreos, que asistieron para participar. El joven que estuvo dirigiendo el evento abrió unas oraciones de los rabinos y las recitó, las repitió. No leyó el Antiguo Testamento. En ese evento no leyó nada acerca de el Antiguo Testamento. Simple y sencillamente leyó oraciones de rabinos piadosos. Eso me llamó mucho la atención. Amados hermanos, en la actualidad del pueblo de Israel y aún mismo desde el tiempo de Jesús es lo que siguen haciendo. De tal manera que ellos posiblemente lo único que llegan a escuchar la lectura del Antiguo Testamento es en hebreo, y la mayoría de ellos, en su mayoría, no conocen, no entienden el hebreo. Posiblemente usted esté en Estados Unidos, esté en México, esté en Latinoamérica. Los judíos, depende de la ciudad, localidad, del país donde ellos residen, ellos toman el lenguaje. En México, la mayoría hablan el español. Aquí, donde vivimos, la mayoría habla en ruso. Muy pocos, sin lugar a dudas puedo decirles solamente que el rabino es el único que conoce el hebreo, y las oraciones son en hebreo. La lectura de la ley es en el hebreo, pero la mayoría de los que asisten a la sinagoga no conocen el hebreo, solamente el ruso. De tal manera que lo que ellos escuchan de la lectura del Antiguo Testamento, que se lee cada sábado en la sinagoga, no lo entienden. Las oraciones, muchos de ellos que repiten, las que memorizan en hebreo, no entienden lo que ellos dicen. ¿Qué le estoy diciendo? Que lo que a ellos les están enseñando
están siendo engañados. Y aún los maestros, lo que ellos leen de la tradición, de lo que un rabino piadoso entendió, creyó, y acerca de otro, de tal manera que ellos están muy lejos de saber en pequeña parte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Que cuando nosotros tomamos la Biblia y la abrimos y la leemos, ya sea en el país donde usted esté, en la región, en el lenguaje que usted habla, sea español, sea inglés, los judíos de su localidad, si usted hable la Biblia y ellos, en el lenguaje que usted puede leerles la palabra de Dios, para ellos va a ser algo sorprendente, nuevo, porque posiblemente nunca han leído la palabra de Dios en su propio idioma. Cuando nosotros salimos a visitar y regalamos un Nuevo Testamento en hebreo y en ruso, la mayoría de ellos que les decimos, miren, está en hebreo, dicen, no, es que yo no conozco, no sé el hebreo. Le digo, pero también está en ruso, usted puede leerlo en ruso. Dijo, ok, me dicen, ok, está bien. Dijo, voy a aceptarlo porque viene en ruso. La mayoría de ellos, amados hermanos, no conocen el hebreo. Y gracias a Dios porque tenemos en hebreo y en ruso. Y ellos pueden tener la palabra de Dios en ruso y pueden entenderla. Y la palabra de Dios puede llegar a sus corazones. Tenemos aquí a los discípulos, regresemos al texto, lo que ellos le hacían al Señor Jesucristo, lo que ellos le reclamaban, es que los discípulos estaban quebrantando la tradición. Posiblemente podemos ver y entender que era una queja, que no se lavasen las manos, entendible, pero a los ojos de nuestro Señor no era una razón convincente para entender, amados hermanos, que lo que ellos estaban presentando no era de tal manera grave. Podemos ver la respuesta del Señor Jesucristo ante aquel reproche que habían recibido por sus discípulos. Versículo 3 al 6, amados hermanos, cuando ellos espiaban y ellos querían mostrarle, reprocharle al Señor Jesús acerca de la pequeña paja que estaba en los discípulos de Jesús, se les olvidaba de la viga que ellos tenían en sus propios ojos. Versículo 3, Mateo 15, 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? De tal modo, amados hermanos, que la tradición que ellos estaban poniendo por algo importante, se habían olvidado que contrariaban aún más terrible la autoridad de la palabra de Dios y la pasaban por alto, sin lugar a duda, sin tenerla en cuenta. Y este cargo, amados, que les decía nuestro Salvador era aún más terrible, y este cargo era más pesante de lo que ellos estaban presentando, porque vosotros, les decía nuestro Señor, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos decían, la tradición de los ancianos, como si fuese una costumbre muy honorable y muy importante, pero nuestro Señor les dice, vuestra tradición es algo inventado por el hombre, pero lo que ustedes están quebrantando es el mandamiento de Dios. Noten, amados hermanos, los dos caminos, salvación por obras, salvación por gracia. La vida que a Dios le agrada, viviendo por fe y viviendo por la religión. Nuestro Señor Jesucristo, como un parteaguas, está mostrando la verdad y sacando a la luz, revelando la palabra escrita, la palabra hablándola y mostrando la verdad de las cosas, exponiendo y dando luz a aquellos que no la entendían. Versículo número 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Note, amado hermano, que Cristo, la prueba que el cargo les está haciendo, que les imputa, es una prueba clara,
de que